¿Ya? Por si acaso ya te compartí una carpetita donde está este documento, donde se va a ir actualizando. Ahorita justamente se está actualizando en línea. Todo lo que voy escribiendo ya se va guardando. Y los videos igualmente están en la carpetita de videos para que lo tengas. Ya. Clasificación de proporciones compuestas. Entonces, bueno, esto ya un poquito te comenté en la anterior actividad. Entonces, tautología. La tabla de verdad final resulta siempre verdadera. ¿Mm? Siguiente, contradicción. Contradicción. ¿Sí? La tabla de verdad final resulta siempre falso. Contingencia. La tabla de verdad final tiene al menos un verdadero y al menos un falso. ¿Sí? Eso es lo que te comenté en la anterior actividad, ¿no? Si toda la tabla de verdad, el resultado, la última columna donde ya demostramos el resultado, ¿sí? Tenemos todo verdadero. Entonces eso se llama una tautología. Si tenemos todo falso es una contradicción y si tenemos al menos un verdadero y al menos un falso, ¿sí? Tenemos la contingencia. ¿Sí? Listo. Vamos con otro tema. Equivalencias lógicas. Dos proposiciones compuestas A y B son equivalentes, lógicamente equivalentes. ¿Qué quiere decir equivalente? ¿Sí? O el signo es de esta manera. Son como el igual, pero ahora ya son tres rayitas. Haz de cuenta que es como el igual, pero son tres rayitas. ¿Sí? Entonces, dos proposiciones compuestas A y B son lógicamente equivalentes si tienen la misma tabla de verdad. Es decir, la bicondicional, la bicondicional es una tautología. ¿Ya? Vamos copiando, ¿no? Mientras copiando.
Y vamos a hacer una tablita. Uno, 2, 3, 4, 5. De 5 de 5 por 5 filas, 3 columnas. Dos, 3, 4, 5 filas, 3 columnas. Ya, vamos llenando. Bien, vamos acá con las leyes fundamentales, la expresión y nombre. Entonces, como ley fundamental, la primera, ¿qué pasa cuando negamos doblemente a una proposición? ¿Sí? La expresión es de equivalencia. P, el nombre se llama doble negación. A lo que me refiero con la expresión es justamente a qué equivale. ¿Sí? ¿A qué equivale la doble negación de una proposición? Esto equivale a tener la misma expresión, proposición, ¿sí? La misma proposición P. ¿Sí? Por acá, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Digo la negación, la doble negación de Q. ¿A qué equivale? Equivale a Q. La doble negación de R equivale a R, ¿sí? A eso me refiero con expresión, a lo que equivale, ¿sí? Vamos viendo las demás. Entonces, una doble negación a una proposición nos da igual o es equivalente o equivale a la misma proposición, ¿sí? Entonces, voy a ponerle por acá así, más bonito. ¿Ya? Digo, la negación de P y Q, ¿a qué equivale? Equivale a la negación de P o negación de Q. Mira qué ocurrió. Es como aplicar una propiedad distributiva, ¿sí? La negación se distribuye para cada uno de los elementos dentro del paréntesis. ¿Y qué pasa con el conectivo lógico? En este caso era conjunción, ¿sí? Cambió a disyunción, ¿sí? Pilas con eso. El nombre, este toma un nombre como ley de Morgan. Esta es la ley de Morgan, ¿sí? Así como hay para la conjunción, también hay para la disyunción. ¿Cuál sería la equivalencia en ese punto? Entonces digo, igualmente traslado cada uno de las negaciones a las proposiciones, ¿sí? Que están dentro del paréntesis. Entonces, ¿qué nos quedaría? Negación de P, ¿sí? Y esta O ya no es O, cambia, ya no es disyunción, ahora se vuelve conjunción. Y negación de P y negación de Q. Igualmente, esta es la segunda parte de la ley de Morgan, ¿sí? Ya vamos a hacer un poco de ejercicios de eso y vas a estar más claro con eso. P entonces Q. ¿Cuál es su equivalencia?
Negación de P o Q. A eso equivale el P, entonces Q. Negación de P o Q. Esta es una equivalencia del condicional. ¿Sí? El nombre. ¿Sí? Entonces, estas son unas de las más principales, ¿no? La doble negación, la ley de Morgan para la conjunción, la ley de Morgan para la disyunción y la equivalencia del condicional. ¿Sí? Esta se utiliza también bastante, la equivalencia. Entonces, acuérdate esta. P entonces Q es igual o es equivalente a negación de P o Q. Negación de P o Q. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿cuál es la utilidad de esto? Entonces, las equivalencias lógicas se usan para simplificar expresiones complejas. ¿Sí? Las equivalencias lógicas se usan para simplificar expresiones complejas, ¿sí? Y probar la validez de argumentos. ¿Sí? Pues las equivalencias lógicas se usan para simplificar expresiones complejas y probar la validez de argumentos. ¿Sí? Ya. Listo, ¿hasta ahí alguna pregunta que tengas? Mm, no, ¿No? pero hay más de eso, ¿verdad? Hay más de estas. Sí, hay muchas más. Ya vamos a ver justamente todas las que conlleva justamente las equivalencias lógicas. Bueno, eso ya nos compete un poco en el tema de la álgebra de las álgebra de proposiciones. Entonces, vamos a ese temita. Ese es el siguiente tema. Vamos a ver. Vamos para un ratito. Ya, ya. Vamos, entonces, como te decía, ese es el álgebra de proposiciones. ¿No? Entonces, la álgebra de proposiciones, bueno, para nosotros resolver justamente este tipo de la lógica matemática, nosotros tenemos dos métodos. El un método es justamente el que ayer aprendimos, mediante tablas de verdad. ¿Sí? Mediante tablas de verdad nosotros podemos resolver justamente este tipo de proposiciones compuestas. ¿Sí? El tema de resolución de proposiciones compuestas mediante tablas de verdad. Y el otro método es mediante el álgebra de proposiciones. ¿Sí? Ujú. Entonces, vamos viendo. Sean P, Q, R, proposiciones lógicas. ¿Sí? Una pregunta. Ujú.
Estas tablitas no se las podía resolver en la calculadora. Las tablas en la calculadora no, no No. se hacen esas tablas, no. Es que yo me acordaba que unas tablas que nos ponían a resolver en la calculadora cuando me estaba para. Como álgebra de proposiciones, no, no, Es que no me acordaba muy bien no. si eran estas. Tal vez es otro tema. Otras cosas sí, como resolver en la calculadora. Bueno, y depende de la cálculo también. Ya, entonces, estas proposiciones lógicas. Entonces, la primera, la involución, que es justamente la que hablé acá, la doble negación. ¿Sí? Les digo, la negación, la doble negación de una proposición es equivalente a la proposición. ¿Sí? Dos, la de conmutatividad. Digo, P o Q es equivalente a decir Q o P, ¿ya? Y P y Q es lo mismo a decir, o es equivalente a decir Q y P. Es lo mismo, ¿no? Por eso se llama conmutatividad. Conmutatividad es la propiedad de la conmutativa, la propiedad conmutativa. Tres, la propiedad asociativa. ¿Ya? ¿Qué nos dice acá? Si en un paréntesis yo pongo P o Q, ¿sí? O R, esto es equivalente a yo poder agruparle de otra manera. Por ejemplo, P o Q o R. De esa manera. Me da lo mismo. Y asimismo, como tengo para la disyunción, también lo tengo para la conjunción. Por ejemplo, P y Q, P y Q, ¿sí? Y R es equivalente a decir P y paréntesis Q y R, ¿sí? Es una propiedad asociativa. Vamos con la propiedad distributiva. ¿Sí? Hasta ahí, nada nuevo, ¿no? E incluso en aritmética, con los numeritos y en álgebra utilizamos las propiedades conmutativas, ¿no? Podemos organizar de cualquier manera, tanto para la suma como la multiplicación, ¿no? Y la asociativa, con paréntesis, nosotros podemos organizar de diversas maneras. Entonces, distributiva, puedo decir P o Q y R. ¿A qué es equivalente decir esto? ¿Qué es equivalente? Sí, y esta es la ley de Morgan, ¿no? La que tenemos acá arriba. Sí, aquí tenemos la ley de Morgan. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, digo P o Q y R. Esto es, bueno, es parecida a la ley de Morgan, ¿no? Pero la ley de Morgan es con la negación. Aquí solo es una distributiva. Entonces digo P y R o Q y R. ¿Sí? P y R o Q y R. Y lo mismo podemos decirlo para la conjunción. P y Q o R. ¿A qué es igual o a qué es equivalente? A decir P o R, cierro paréntesis, y Q o R. ¿Sí? Ahí en la distributiva, en la primera,
cambió No, no el cambió. signo. Mira, haz de cuenta que este es el por, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué sería? Si tú haces distributiva, ¿qué sería? Q por R, que sería acá, Q por R, o digamos que este es más, ¿sí? P por R, P por R, ¿sí? No quieres hacerle con la suma, puedes hacerle con la resta, ¿sí? Esa es la distributiva. Mira, entonces aquí, R con Q y R con P. Entonces, ¿sí? Esa sería la distributiva, ¿sí? Entonces, yo lo hago de esta manera porque se entiende mejor. Pero tú puedes hacerle como R por P. Da lo mismo ponerle R por P o P por R. R por P o P por R. O Q por R que R por Q. Por la propiedad conmutativa que vimos arriba. ¿Sí? Entonces, los conectivos lógicos, darles como que fueran justamente sumas, multiplicaciones. Entonces, aquí, ¿cómo sería? P por R, ¿sí? ¿Y cuál es el otro conectivo lógico que les enlaza? El menos. Q por R, ¿ya? No ha cambiado, solo se distribuyó, ¿sí? Acá hay lo mismo. Hazle de cuenta que este es por y esto es suma, ¿sí? ¿Cómo te quedaría? Igual, lo mismo, ¿no es cierto? P por R más Q por R, ¿sí? Solo se distribuye, ¿sí? ¿Entendido? Sí, ya. Pero ahorita no estamos con sumas ni restas, estamos con, pero estamos ahorita con conectivos lógicos. Entonces, estábamos primero con la disyunción, sí, con la disyunción y acá la conjunción. Entonces sería P y R o Q y R. Y acá estábamos en cambio con la conjunción y afuera con la disyunción. Entonces, P o R y Q o R. Esta es distributiva. Sí, la que vimos acá es la ley de Morgan. No tiene nada que ver. Ya vamos a ver igualmente la ley de Morgan más abajito, ¿ya? Todavía no. Estamos empezando recién esta parte de las propiedades. 5. Vamos con la idempotencia. ¿Qué nos dice esto? Nos dice P o P es equivalente. También la distributiva es solo con ese signo o lo puede cambiar. ¿Cómo lo podemos cambiar? O sea, aquí entra para la distributiva entra solo la disyunción y la conjunción. Por eso te doy los dos casos. Puede Ahí ser sí. para este o para este. Tú dices tal vez si entra aquí la implicación o el bicondicional. Sí, eso yo pensé que era con los otros también. No, Por eso solo, solo con estos dos nomás. Ujú. Ya, vamos con la I de potencia. P o P nos dice que es equivalente a P, I de potencia. Y P y P también es equivalente a P. ¿Sí? Esa es la I de potencia. Cuando tengas P o P es P, o cuando tengas P y P, eso también es P. 6, la de la identidad. Ya, vamos acá.
Digo, P o falso es equivalente a P. Pilas con eso, ¿no? Siguiente, P o verdadero, P o verdadero, ponerle bonito, P o verdadero, acá falso igual así, ¿sí? Es equivalente, ¿qué? A verdadero, ¿sí? Así como tenemos para la disyunción, también tenemos para la conjunción. P y falso, este sí, verás, P y falso, este sí. P y falso es equivalente a falso. Y por último, P y verdadero, esto es equivalente a P. Ujú. Vemos algunos. Vamos con la séptima, la del complemento. La de negación del verdadero, estas son fáciles, es falso. La negación del falso es verdadero. ¿Sí? ¿Cuál más? P o negación de P, esto es equivalente a verdadero. Y por último, P y negación de P, esto en cambio es falso. ¿Sí? Estas son las del complemento. La negación del verdadero es falso, la negación del falso es verdadero. ¿Sí? Eh, P o negación de P es verdadero y P y negación de P es falso. ¿Ya? Y vamos con las leyes, ahora sí, las leyes de Morgan. ¿Ya? Entonces, negación de P o Q es equivalente a negación de P y negación de Q. Entonces, mira, ¿qué es lo que hago aquí? Igualmente hago una propiedad distributiva, pero ¿de quién? De la negación, ¿sí? Negación de P, negación de Q. Pero ¿qué pasa con el signo? Perdón, con el conectivo lógico. Cambia. Ya no es O, sino es I, ¿sí? De manera recíproca, también tenemos la negación de P y Q, ¿sí? ¿Cuál es la equivalencia? Igualmente distribuir la negación, ¿no? La negación de P y negación de Q. Negación de P, negación de Q. ¿Y qué pasa con la conjunción? Ya no es conjunción. Esta conjunción se vuelve en disyunción, ¿sí? Es la ley de Morgan. No es difícil. Es como una propiedad distributiva, pero ¿qué pasa? El conectivo lógico que está dentro del paréntesis cambia, ¿sí? E igual manera, este solo es para la conjunción y la disyunción, para para la I y para la O. No es para la implicación ni para la bicondicional, ¿sí? Solo para esas dos. Esa es la ley de Morgan. 9. Absorción. Entonces nos dice, esta de absorción nos dice P o Q y Q. Ya, esto es equivalente a Q. Dice, dime, dieras tú, profe, ¿qué hizo ahí? ¿Cómo se da, cómo nos damos cuenta que hay que aplicar absorción? Porque mira, tenemos
la misma proposición adentro del paréntesis y la misma proposición afuera del paréntesis. ¿Y qué pasa con los conectivos lógicos? Adentro está una conjunción, una disyunción, perdón, y afuera está una conjunción, o sea, están cambiados. Entonces, ¿cuál sería el recíproco de esto? Igual, tengo P y Q o Q. ¿Cuál sería la equivalencia? Q. ¿Qué ha cambiado? P y Q o Q es Q. ¿Qué ha cambiado? Básicamente nada, ¿no? Sigue una proposición tiene que estar adentro y la misma proposición tiene que estar afuera. Y los conectivos lógicos son alternados, la I y la O. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esa ahí aplicamos nosotros a absorción. Ya, absorción. Sigamos. Ya. Bueno, esta no es tan utilizada, o sea, no es tan útil la simetría de equivalencia, pero lo voy a anotar. Ya, ¿qué nos dice esta simetría de equivalencia? Nos dice P bicondicional Q, P bicondicional Q es equivalente a Q bicondicional P. Me da lo mismo. O sea, es como una propiedad conmutativa. Simetría de la equivalencia. Vamos otra, la 11. Caracterización de la implicancia. Veamos, esta también es bastante útil, media útil. Caracterización de la implicancia. Ya. Es importante estos, más que memorizarnos, aplicarlos en ejercicios y ya nos vamos acordando de cada una de las propiedades. ¿Qué dice aquí? P entonces Q es equivalente a la negación de P o Q. ¿Sí? Esta te lo dije acá arriba igualmente, pero te la puse como equivalencia del condicional. ¿Sí? Esta acuérdate que también te la dije arriba como equivalencia del condicional. Esta es bastante utilizable. ¿Sí? Entonces, P entonces Q, ¿sí? P entonces Q, voy a ponerle más bonito. P entonces Q es equivalente a negación de P o Q. ¿No? Y 12, ¿qué tenemos? Caracterización de la equivalencia. Vamos a ver. Ya. Entonces, P bicondicional Q, P bicondicional Q es equivalente a, abro corchetes, P entonces Q y Q entonces P. ¿Sí? P entonces Q y Q entonces P. ¿Ya? 13, ya estamos acabando. 13, contrarrecíproco. Recíproco. Es recíproco. ¿Qué nos habla de esto? Nos dice P entonces Q es equivalente, o sea, es igual
a también decir la negación de Q, la negación de Q, entonces P. Entonces, negación de P. Este es con el condicional, ¿no? Implicación. P entonces Q es equivalente a negación de Q, entonces negación de P. Negación de Q, entonces negación de P. ¿Ya? Y listo. Bueno, para terminar, la de transitividad, pongamos. 14. Transitividad. Por ejemplo, digo P entonces Q y Q entonces R, ¿a qué es equivalente? Es equivalente a decir P entonces R. ¿Sí? Es, esto en aritmética también veíamos. Digo, si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. ¿Sí? Eso hacíamos en aritmética. ¿Sí? Si un número es igual a otro y ese segundo número es igual a un tercero, entonces el primero es igual al tercero. Y lo mismo podemos hacer con el, bueno, y sí, ¿qué más? Ah, y con la bicondicional también podemos hacer lo mismo. P bicondicional Q y Q bicondicional R es equivalente a decir P bicondicional R. Lo mismo, si un número es igual a un segundo y este segundo número es igual a un tercero, entonces este primer número es igual al tercero. ¿Sí? Ese es la transitividad. ¿Ya? Listo, entonces vamos haciendo pequeños ejercicios. Eh, Puedo tomar captura de la arriba. Claro, si quieres, ahorita como está guardado, le puedes abrir desde tu celu, ya debe aparecerte todas estas. Ah, ya. Ujú. Ya. Bueno, igual, sobre la marcha vamos a ir haciendo los ejercicios. Yo no me sé todas tampoco, entonces voy a ir regresando, depende del ejercicio, vamos a ir regresando y vamos a ir viendo cuál necesitamos para hacer los diferentes ejercicios. Pues vamos acá con ejercicios. ¿Ya? Dice, primero, demostrar P y Q, entonces P, demostrar que P y Q, entonces P, es una tautología. ¿Qué era tautología? Es decir, que es verdadero en pocas. ¿Sí? Es una tautología. Ya, entonces vamos viendo. P y Q, entonces P. Ya. Pues esto es equivalente a decir, eh, ¿cuál podemos utilizar? Entonces P. Veamos a sacarlo. Mm, Me serviría esta equivalencia del condicional, porque dice que es la negación de la primera. ¿Cuál es la negación de la primera? Pues sería esta. Pues digo, voy a negar esta, ¿sí? Ya.
estoy utilizando la 11. Entonces dice que P entonces Q es equivalente a no P o Q, ¿ya? No P o Q. En mi caso, esta va a ser mi P y esta va a ser mi Q para poder relacionarle, solo para poder relacionarle. Entonces, la propiedad me dice que esto es igual a no P o Q. Ya, si todo esto es mi P, a todo esto yo debería negarle. Entonces, por eso pongo negación de P y Q. ¿Sí? O P, ¿ya? Vamos otra vez. Entonces, acá. Estoy utilizando la 11. ¿Qué nos dice? P entonces Q es equivalente a negación de P o Q. Entonces digo, P entonces Q dice que es equivalente a negación de P o Q. Estoy relacionando entonces todo esto que está en paréntesis, voy a decir que es mi P, ¿sí? Y, y este P de aquí, voy a decir que es mi Q para relacionarla con nuestra propiedad, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice que es equivalente? A la negación de P, o sea, la negación de la primera proposición. Pero como mi primera proposición es una proposición compuesta, yo tendría que negarle a todo. Por eso es que yo lo niego a todo. Y luego dice que es o Q o la segunda proposición. En mi caso, la segunda proposición es P. Entonces, por eso le pongo OP. ¿Sí? ¿Entendido esa parte o te me perdiste? ¿Sí me cachaste? Sí, nomás tengo que seguir la ley. Ya. La ley. ¿Sí? Es esta de acá. ¿Sí? P entonces Q, negación de P o Q. Entonces le relaciono con esta de acá. Sí, lo importante es en estos tipos de ejercicios es tratar de siempre esta condicional o la implicación, siempre convertirle a una o a una I, porque así solo como implicación no hay mucho que hacer. ¿Ya? ¿Qué hago luego? Voy a aplicar Morgan. ¿Qué te parece? Voy a aplicar Morgan. Entonces, ¿qué dice Morgan? Propiedad distributiva de la negación. Entonces digo, negación de P. ¿Sí? Pero cambia aquí el conectivo lógico, ya no es sí, ahora es o. Negación de P o negación de Q, o P, ¿sí? Negación de P o negación de Q, o P. ¿Qué apliqué aquí? Morgan. ¿Qué apliqué en la primera? La propiedad 11, la de eh, equivalencia del condicional. Equivalencia del condicional. ¿Ya? Y acá apliqué Morgan. Entonces, ¿qué nos decía Morgan? Propiedad distributiva del signo, de la negación en este caso, ¿sí? Y cambia el conectivo lógico dentro del paréntesis. Ya no es i, sino es o. ¿Qué hacemos luego? ¿Qué podría yo hacer? Tengo que demostrar que esto es una tautología, ¿no? Pues para demostrar una tautología, yo debería llegar a un punto en donde, en donde llega acá, más o menos, a esto, a la proposición y una verdad o una falsedad para que me dé que sea verdadero. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿qué puedo hacer ahorita? Lo que voy a hacer ahorita, eh, mm, ah, organizarle. Voy a hacerla así. Negación de P, propiedad conmutativa. Negación de P o negación de Q. ¿Ya? Y le pongo entre paréntesis. Propiedad aquí
conmutativa. ¿Cuándo puedo hacer propiedad conmutativa? Cuando todos son O, obviamente, ¿no? Aquí este es O y esta es O. Mucho cuidado con tratar de hacer propiedad conmutativa con diferentes. Recordemos, propiedad conmutativa. P o Q o Q o P, era lo mismo. Ah, no, no es conmutativa, es asociativa, perdón. P o Q o R me da lo mismo a P o paréntesis Q o R. ¿Sí? Es la 3, propiedad 3, asociativa. Asociativa, estoy asociando de diferente manera. Asociativa. Listo. ¿Qué más? Y aquí sí, mira. Negación de P o P, que era igual. Eso lo teníamos por acá. Negación de P o P. Mira, aquí está. Bueno, aquí está en otro orden, ¿no? Pero por propiedad conmutativa es lo mismo. Negación de P o P, ¿a qué es equivalente? A verdadero, dice. Negación de P o P, ¿a qué es igual? A verdadero. O negación de Q. Pues aquí es, ¿qué propiedad utiliza aquí? La del complemento. Complemento. Y por último, una verdad o la negación de Q. ¿Te acuerdas cuándo es verdadero la disyunción? La O. Es verdadero en todos los casos, prácticamente porque necesitamos un verdadero. Basta que haya un verdadero para que todo sea verdadero. Esto, Solo es falso cuando los dos son falsos. ujú. Entonces, si es verdadero o cualquier cosa, esto sigue siendo verdadero. Y ya. Y llegamos a que esto sí, efectivamente es una tautología. Ujú. Y ahí están justamente las propiedades que utilicé para poder encontrar todo eso. ¿Sí? Entonces, bueno, ahorita como estamos aprendiendo, obviamente es complicado aprenderse de un día para el otro esto. Pero ya conforme vamos haciendo ejercicios, vamos avanzando, ya te va a ir quedando cada una de estas. ¿Sí? Sobre todo estas de acá, no hay mucho que entender. La doble negación es una proporción. Conmutatividad me da lo mismo P o Q o Q o P. Asociativa, lo que hice abajo, agrupar de distintas maneras. Distributiva, distribuir el conectivo lógico. ¿Sí? Las que deberíamos aprendernos como tal son las de idempotencia, identidad, las de complemento, la de Le Morgan, está facilita, y la de absorción. Estas de acá no vamos a utilizar muchos, tal vez en casos específicos, desde las 10 hasta la 14, pero con todo te las escribí. Entonces, eso, Douglas. ¿Preguntas hasta ahí? Vamos a seguir haciendo ejercicios, ¿ya? ¿Ya? Porque esto de ley te van a tomar. ¿Ya? A ver, siguiente ejercicio. Dice, simplificar mediante, mediante, simplificar mediante el álgebra de proposiciones. Simplificar mediante el álgebra de proposiciones. ¿Qué cosa? Siguiente ejercicio. P entonces Q. Aquí no te pide que demuestres que sea una tautología, o sea, que llegues a una verdad, sino que simplifiques hasta lo más mínimo que puedas. P entonces Q, entonces Q y P. P entonces Q, entonces Q y P. P entonces Q, entonces Q y P. Ya, listo.
A ver, te doy unos 5 minutitos para que la analices, intentes hacerla, ¿ya? Y de ahí comparamos con lo que yo haga. Mm, Intentarla hacerle por la... Ya, yo lo que voy a hacer, en cambio, es contarlas de verdad, ¿ya? Y debe darnos lo mismo, ¿no? Le voy a poner P y Q. Verdadero, falso, falso. A ver, estoy haciendo mal. Verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Entonces aquí voy a poner, a ver, vamos de, entonces, primerito. Entonces, a ver, verdadero, verdadero, esto es verdadero, verdadero, falso, esto es falso, falso, verdadero es verdadero, falso, falso es verdadero. Y vamos con Q y P. Q y P, verdadero, verdadero. A ver, ¿cuándo es verdadero? ¿Cuándo es verdadero? En los demás casos es falso, falso, falso. Y por último, P, entonces Q, entonces Q y P. Te vas a ir dando cuenta conforme vamos haciendo ejercicios que algunos ejercicios son más fáciles hacerles con tablas de verdad y otros son más fáciles hacerles con la álgebra de proposiciones. Entonces, ahorita como estamos aprendiendo, tú ya te vas a ir dando cuenta. Ya cuando tengas que dar la prueba, tú tratas de hacer por el método que te demore menos tiempo. Por ejemplo, el ejercicio que estábamos haciendo, este de acá. Entonces, por ejemplo, el último hacer con tablas de verdad, sí es medio demoradito, ¿no? Este de acá. O este de acá, el último de acá. Sí es demoradito. Pero tal vez con álgebra de proposiciones sea más fácil. Vamos viendo. Ta, ta. A ver, entonces ya tengo este y tengo esta. Entonces es condicional. A ver, entonces sería verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, es falso, verdadero, falso, es falso. ¿Ya? Mira, medio verdadero, verdadero, falso, falso. Esto es una contingencia, ¿no? Pero si te fijas un poquito más profundamente, ¿a qué es igual esta? Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. Mira, es P. Al final del día esto es P. O sea, todo esto de aquí, según esta tabla de verdad, nos dice que es equivalente a P, Douglas. ¿Sí? Equivalente a P, según la tabla de verdad. Tú estás haciendo con álgebra de proporciones. ¿Cómo te va con eso? Haciendo, Ya la hice. te salió P. Ah, ¿Sí te salió P eh, o perdiste en algún lado? No importa, dime nomás. No, no le cachaste en algún lado, ya la hacemos igual. ¿Ya? Lo sí, es importante es que que, lo importante es que, no la entendí. ya, veamos acá. P entonces Q, entonces Q y P. Ya. Entonces, esto es equivalente a qué? Voy acá. Mira, entonces aquí esto es algo clave, ¿no? Cuando nosotros tengamos condicionales,
chuta, esos condicionales nos estorban. Entonces tratemos de convertirles a o I. ¿Bien? Entonces vamos a la 11. El mismo que aplicamos la anterior. Mismo que aplicamos la anterior. P entonces Q. Mira, entonces dice P entonces Q, a que es igual. Voy a anotarle acá abajo para no estar subiendo. P entonces Q es equivalente a la negación de P o Q. Ya, mira, entonces voy a decir que todo este pedazo de aquí, ¿sí? Todo este pedazo de aquí es mi P. Y todo este pedazo de aquí es mi Q, Douglas. Entonces ahora sí, aplico la propiedad. Entonces, si todo esto es mi P, entonces Q, ¿a qué es igual? A la negación de P, dice. Ah, pero ¿qué era mi P? Entonces era negación de P, entonces Q o Q. ¿Qué es mi Q? Es todo esto que estoy subrayando en verde, esto de aquí. Todo esto es mi Q. Entonces la negación de Q y P. eh, o negación de Q y P, ¿sí? O Q y P. Ya, ya aliviamos un poquito. Ahí sí estaba bien, solo que no le había puesto los paréntesis. Claro, es que ahí ya te confundes. No, no, no le quites los paréntesis. No le quites los paréntesis. Bien, vamos. Igual, vuelvo y insisto, mira, adentro de este paréntesis tengo un condicional. Tengo que quitarle ese condicional. ¿Ya? Acá, entonces digo, entonces esto es negación. Adentro del paréntesis P, entonces Q, qué es eso? Esto de acá, esta equivalencia, ¿no? Entonces esto es negación de P o Q, cierro paréntesis, ¿ya? O Q y P, ¿ya? Ahí no hice nada. En el otro lado no hice nada. Aquí le volví a convertir este condicional en la equivalencia lógica. ¿Sí? Seguimos. Sí, hasta ahí, claro, lo que hice. Sí, ¿no es cierto? ¿Qué hago? Morgan, ¿qué te parece? ¿Cuándo aplico Morgan? ¿Cuándo me doy cuenta de aplicar Morgan? Cuando tengo negaciones afuera de un paréntesis. Ahí se aplica Morgan. ¿Sí? Cuando tengo negaciones afuera de un paréntesis. Entonces voy acá. Entonces, propiedad distributiva de la negación. Este para acá y este para acá. ¿Y qué pasaba con el conectivo lógico? Cambiaba, ¿no? Ya, entonces voy a ver. Digo, entonces negación, negación de P y cambia, ¿no? Negación de Q o negación de Q y P. Pongámosle todavía, mantengámosle todavía los signos de paréntesis de ahí. A estos también. Ya, ahí apliqué Morgan. ¿Ya? ¿Qué más puedo hacer? Yo sé que la doble negación de una proposición a qué es igual, a P. Y la negación de Q o Q y P. ¿Sí? ¿Qué hice ahí? La ley de la negación. ¿Qué más hago acá? Mm, para verle un poquito mejor y que tú le veas también un poquito mejor. ¿Pasa algo si le pongo P y Q aquí? No, ¿no es cierto? Es una propiedad conmutativa. ¿Pero qué gano con eso? Vamos a la propiedad distributiva. ¿Cómo se armaba la propiedad distributiva? ¿Sí? Justamente distribuyendo cada uno de los conectivos lógicos, ¿no es cierto? Pero no solo hay que aprenderse de acá para acá, también hay que acordarnos a que es igual, de acá para acá. ¿Sí? Entonces voy a aplicar la propiedad distributiva aquí.
Ya, entonces, ¿cómo es la propiedad distributiva? A ver, el profe me dijo que este es como que fuera la suma y este es el por. Y mira, para que coincida esto tiene justamente que ser el mismo, ¿no? Porque si no, no tiene sentido. Ah, ya, entonces, P y negación de Q, el más, en este caso, el más es la O, Q. Ahí está, la propiedad distributiva. ¿Sí? ¿Cómo te das cuenta que tienes que aplicar propiedad distributiva Douglas? Porque primero tienes el mismo conectivo lógico y tienes también la misma proposición en ambos paréntesis, P y P. Son dos cosas que de ley vas a, vas a tener. Entonces, ese de ahí, el P, sacas afuera del paréntesis. Es como sacar un factor común. En este caso, el factor común es P. ¿Sí? ¿Y ya? ¿Qué más tengo? Negación de Q o Q, que es igual. Negación de Q, por aquí tengo. No, más arriba atrás. Aquí tengo. Negación de Q o Q. Aquí está, pero este es P, ¿no? Negación de Q o Q. Esto es verdadero. Entonces, P y verdadero, aquí es igual. ¿Cuándo, cuándo era verdadero el I? Cuando los dos son verdaderos. En los demás casos era falso, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, P y verdadero, ¿a qué es igual? Entonces voy acá. P y verdadero, aquí estoy. Mira, en la 6 identidad. P y verdadero, ¿a qué es igual? A P. P y verdadero es igual a P. Entonces, ¿esto a qué es igual? A P. Y es lo que conseguí yo acá arriba con la tabla de verdad. Verdadero, verdadero, falso, falso. Mira, P que tiene. Verdadero, verdadero, falso, falso. Eso es P. Entonces, todo esto de aquí ha sido igual a P. Imagínate. Llegué a eso. ¿Sí? Entonces, mira cómo fui haciendo, ¿no? ¿Sí? Yo no me sé de memoria las propiedades, pero esto es un poquito más de razonamiento, más que aprenderse las fórmulas y ver cuál es la que necesito más. Y lo que te decía, ¿no? Cuando tengas implicaciones, deshazte de esas implicaciones, conviérteles a equivalencia lógica, a negación de P o Q. Por eso te resalté y te dije que esta era súper importante. Ojo, te voy a poner aquí. ¿Sí? Sí, Douglas, entendido. Sí, ahí sería mejor hacer eh, la tabla, ¿verdad? O sea, sí, si lo puedes, si tú tienes una mayor agilidad para hacer la tabla, hazle la tabla, ¿sí? Pero hay personas que mejor hacen más rápido con la álgebra de proposiciones. Ya depende, ¿no? Ya depende. Ya dep- Sí, porque en el momento de la prueba no creo acordarme de todas Claro, es que eso te da la práctica, te da la práctica, te da la práctica. Ahora, si solo hacemos estos dos ejercicios y ya no vemos nunca más, no te vas a acordar, obviamente. Entonces, para eso hay que seguir practicando. ¿Sí? Pero con que entiendas una de estas, ¿no? ¿Entendiste las tablas de verdad? Sí, la ¿Cierto? tabla sí. Ya, ya, entonces ya puedes hacer con las tablas. Pero esta es otra opción, ¿no? Es que, por ejemplo, digamos que este sale en la prueba, ¿a qué es igual? eh, Mira, ya, por ejemplo, ¿a qué es algo así facilito? ¿A qué es igual esto? Si tú te acordaras a qué es igual esta equivalencia de una, dirías, esto es Q. Pero como no te acuerdas, ¿qué tendrías que hacer? La tabla de verdad. Ya te quitaron ahí lo que te demoraste un segundo, ahí ya te demorarás unos 20 segundos, 25 segundos. ¿Sí? Entonces,
yo te doy herramientas para que puedas hacer de manera más rápida. Entonces, eso, Douglas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, ninguna pregunta. Ya, listo. Sigamos entonces. Vamos con eh, función proposicional y cuantificadores, que es parte de nuestro tema también. Punto 5, punto 6, perdón. Funciones proposicionales y cuantificadores. ¿No? Ya, entonces, primero, vamos viendo qué es función proposicional. Función proposicional. P de X. Ya, es una expresión, copiemos por favor, es una expresión que contiene una variable X y que se convierte en una proposición verdadera o falsa. Entonces, la función proposicional es una expresión que contiene una variable X y que se convierte en una proposición que puede ser verdadera o falsa solo cuando, esto es importante, solo cuando la variable se sustituye por un valor, por un valor específico, por un valor específico. O cuando se le antepone un cuantificador, ¿ya? Si ya estoy hablando de cuantificador, me preguntarás, ¿y qué es un cuantificador? Entonces, ¿qué son los cuantificadores? Los cuantificadores son símbolos, símbolos que indican la cantidad de elementos del conjunto de referencia, que cumplen con una función proposicional, que cumplen con una función proposicional, ¿ya? Entonces, existen algunos cuantificadores, vamos a ir anotando aquí. Cuantificador. El símbolo, el cuantificador, el símbolo, cómo se lee, la lectura y el significado. Entonces,
Vamos con el primer cuantificador. Existe el cuantificador universal. Universal. Cuantificador universal. El símbolo es para todo. La lectura o cómo se lee significa para todo X. Así se lee. O también lo puedes leer como para cualquier X. Así se lee, ¿no? Para todo X, para cualquier X. Y ese es el símbolo. Es como una A invertida. ¿Cuál es el significado? Indica que todos los elementos cumplen la propiedad. Indica que todos los elementos cumplen la propiedad. ¿Ya? Siguiente cuantificador, el cuantificador existencial. ¿Cuál es el símbolo? Es como una E, bueno, parecido a una E, pero al revés. Existencial. ¿Cómo se lee? Existe al menos un X. Existe al menos un X. O también se puede leer como algún X. ¿Ya? Y el significado nos dice que indica que al menos un elemento cumple la propiedad. Indica que al menos un elemento cumple la propiedad. ¿Mm? Copiemos, copiemos. Ujú. Ya. Entonces vamos viendo un pequeño ejercicio. ¿Ya? Me avisas nomás si necesitas seguir. Bueno, ahí puedes ver todo. Entonces, por ejemplo, digo, P de X. Esta es una función proposicional. Dice que P de X y nos comenta que esta función proposicional nos dice lo siguiente. X es un número par. Es un número par. ¿Ya? Voy a suponer, o voy a decir, ¿qué pasa si X es igual a 4? Ah, entonces, P de 4, cuando X vale 4, entonces digo, ah, 4 es un número par. ¿Eso es verdadero o falso, Douglas? Verdadero. Ujú. Ya, y eso es una función proposicional. Mira, pues lo que nos dice, ¿no? Que es una expresión que contiene una variable X y que se convierte en una proposición que puede ser verdadera o falsa
solo cuando la variable se sustituye por un valor específico. Aquí la sustituimos con un valor específico, esta función proposicional, que es 4. Entonces, x es un número par. Ahí no podríamos decir que eso es verdadero o es falso. Pero si digo 4 es un número par, claro, eso es verdadero. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con esta misma función proposicional si digo si x es igual a 3? ¿Es verdadero o es falso? Falso. Ahora es falso, ¿no? Y eso es la función proposicional. Entonces digo P de 3. 3 es un número par. 3 es un número par. Eso es falso. ¿Es verdadero? Falso. ¿Ya? Ujú. Ya. Listo. Vamos con algo más de esto. Y ya. Ya. Vamos a ver. Nos dice P de X. No. Nos va a dar aquí primero un dominio, un conjunto, ¿ya? Un conjunto de. Vamos a ver. Nos dice que es uno, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Nos dice P de X, X es un número impar. ¿Ya? Y Q de X nos dice que es X mayor a 3. Ya. Proposición. Nos dice para todo X, coma, P de X. ¿Qué nos está diciendo ahí? Todos los elementos, todos, por eso digo, para todos de X, P de X. Entonces, todos los elementos son impares. Por eso está esta proposición, ¿no? ¿Sí? Para todo X, coma, P de X. ¿Qué es este símbolo? Significa para todo X. ¿Qué es P de X? X es un número impar. ¿Cómo se leería esto? ¿Todos los elementos son impares? ¿Todos los elementos son impares? No, ¿no es cierto? No. ¿Cuáles son pares? El 2 y el 4 son pares. Entonces, el valor de verdad de esta proposición es falso, ¿no es cierto? Todo esto es falso. ¿Ya? Entonces, yo te estoy desglosando esta parte transformándole a lenguaje común, ¿ya? Pero ya en las pruebas te van a dar el conjunto, te van a dar esto, la función proposicional, ¿sí? Función proposicional P y Q, y te van a decir esto, y te digan, determine el valor de verdad de esta proposición. Y vas a decir, pero ¿y eso qué significa? Recuerda, esto es para todo X. ¿Y qué es P de X? Ah, P de X es una función proposicional, X es un número impar. Ah, y si le uno a las dos, sería, todos los elementos son impares, ¿sí? Entonces, así te van a poner. ¿Ya? Otra.
Te voy a dar ya solo la proposición y tú me das el valor de verdad de eso. Existe un X Q de X. ¿Ya? ¿Esto es verdadero o falso, Douglas? Tienes que leer. Eh, e- como Q es X Mayor a 3. mayor que 3. Eso tradúcele, esto que estoy poniendo como una proposición, tradúcela en lenguaje común, así como hice yo en el diario. ¿Sí? Y dime si es verdad o falso. Es falso. ¿Ya? Tradúceme en lenguaje común. A ver, ¿qué dice? ¿Qué significaba este cuantificador? Existe Exacto, ¿existe algún, algún algún o X, existe algún X o existe al menos un X? ¿Ya? ¿Y qué es Q de X? X mayor que 3. Ya, une las dos cosas. Existe ¿Existe algún elemento que sea mayor a 3? X mayor a 3. No, ¿Existe algún elemento que sea mayor a 3? así. ¿Y cuál? El 4 y el 5. Ya, 4 y el 5. Entonces, ¿esto qué ha sido? Esta proposición. Pero verdadero. Verdadero, correcto. Ujú. Así se hacen estos ejercicios. ¿Sí? Entonces, ¿qué te ponen en el ejercicio? Como dije, te ponen el conjunto, las funciones proposicionales y la proposición. Y te dicen, determina el valor de verdad. ¿Es verdadero o falso? Nada más. No te dicen que traduzcas ni nada de eso. Tú ya traduces en tu mente. Vamos otro. Dice, era un poquito más complicado. Para todo X, coma, abro paréntesis, P de X o Q de X, cierro paréntesis. Pues acuérdate, para todo X o para todo X o este es para todo X y el X son los dos cuantificadores, ¿no? Cuantificadores universales para todo X o el existe al menos un X o existe al menos un elemento o para todo X o todos los elementos, ¿sí? Todos los elementos o existe al menos un elemento o existe algún elemento, o existe al menos un elemento, ¿sí? A ver, entonces, dime, ¿es verdadero o falso? Y como era para todo Para todo X o X si lo traduces o al lenguaje común, puedes ponerle como todos los elementos, ¿sí? para todos los elementos Ajá. O todos los elementos, ¿qué es P? Todos los elementos, P dice, todos los elementos son impares y este conectivo lógico es O, ¿no es cierto? o O sea, todos los elementos son pares o mayores a 3. Todos los elementos son pares o mayores a 3. falso.
Todos los elementos son pares o mayores a 3. No son pares y son mayores a 3. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? El número uno, ¿qué es? Es impar. Impar. No es impar. O, ¿sí? Y no es mayor que 3, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? ¿No es cierto? La función proposicional, la primera, dice, uno es un número impar. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. ¿Sí o no? Uno es impar. O, pero el uno no es mayor que 3. Entonces, esto es falso. ¿Verdadero o falso? ¿Qué es? Ver- verdadero. ¿Verdadero? O sea, ¿cuál ha sido la, el valor de verdad de esta? Allá. Pero mira lo que te dice. Ahora, y ahí está la trampita. Te dice todos los elementos. Todos los elementos cumplen esta condición que van a ser verdadero. No. No, no es cierto. Porque ¿qué pasa si es 2? Es par. Es falso. Eso es falso. Falso y falso, ¿qué es? Falso. Falso. Ujú. Entonces, no es verdadero. ¿Por qué? Porque me pusieron ya este cuantificador, que es todos. Debe cumplir para todos los elementos. Si hubiera sido el cuantificador existe al menos un elemento o existe al menos un X, ahí hubiera sido verdadero. En este caso es falso. ¿Sí? ¿Ya? Pilas en el cuantificador. ¿Cuál te están dando? ¿Y cómo le haces estos ejercicios? Con un ejemplo. Le reemplazas en un ejemplo y ya te das cuenta. Digo. Vamos uno a último. A ver, mira el cuantificador que puse aquí. Existe al menos un elemento, existe al menos un X. P de X, que cumpla que P de X y Q de X. Conviértelo en lenguaje natural. A ver, dime qué dice esta proposición. ¿Qué dice esa proposición? ¿Cómo se leería eso? Con el ejemplo que tienes, ¿no? Entonces, existe al menos un X que sea impar. Existe al menos existe Y un X que sea sea impar mayor que 3. y que sea mayor que 3. Debe cumplir las dos cosas y que sea mayor que 3. ¿Existe al menos un elemento que sea impar? Sí, sí, eso es verdadero, porque sí existe al menos un elemento que sea impar. Aquí tengo tres elementos que son impares. ¿Ya? Esto cumple, sí, esto es verdadero. Pero también y que sea mayor a 3. ¿Cumple eso? Y que sea mayor a 3. ¿Sí? ¿Quién es ese? Sí, El 5. El 5 es un número impar y también es mayor que 3. Cumple las dos condiciones, verdadero y verdadero. Entonces, ¿qué es verdadero y verdadero? verdadero. Verdadero. ¿Sí?
Listo. Tarea. Te voy a dar un, un conjunto. El conjunto es el conjunto de los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales, Douglas? Todos los números de contar, ¿sí? Todo. ¿No? Todos los enteros positivos. Uno, 2, 3, 4, 5, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Entonces, el conjunto es el conjunto de los números naturales. ¿Cuáles son las funciones proposicionales ahora? ¿Sí? Pues la primera nos dice P de X, dos puntos. X cuadrado es igual a 9. ¿Ya? X cuadrado es igual a 9. Y Q de X nos dice X es múltiplo de 5. X es múltiplo de 5. ¿Ya? Entonces, ¿qué vas a hacer con estos ejercicios? Determinar el valor de verdad de estas proposiciones, de las que te voy a anotar. Entonces digo, determinar el valor de verdad para las siguientes proposiciones. En el conjunto n de los números naturales, ¿no? Primera, existe un x, p de x para todo x, negación de q de x. 3. Existe un x, paréntesis p de x y q de x. ¿Ya? Y 4 para todo x, q de x. Entonces, q x más 5. ¿Ya? Existe un x, p de x, existe para todo x. Aquí me faltó un palito. Para todo x, negación de q de x. Existe un x, p de x y q de x. Para todo x, q de x implica o condicional q de x más 5. ¿Ya? Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo mismo que hicimos en el anterior ejercicio, ¿no? ¿Sí? Vas a pasarlo al lenguaje común, a cómo lo interpretas tú y determinas si es verdadero o falso esta proposición, ¿sí? En función del conjunto que él te di, que es el conjunto de los números naturales. ¿Ya? Copia, copia. Igual, eso si quieres revisarlo otra vez, está en tu carpetita. Ahí está ya guardado el documento. Ya, ya lo copio. Listo, ya está. Entonces, esta tareita la haces en tu cuaderno, ¿sí? Y igualmente me la envías, ¿sí? Me la envías y en clase ahí le revisamos cómo te fue, ¿sí? Listo. Ya. Entonces, nos vemos el día viernes, sería de aquí, con esta tareita. Y recuerda que todas las clases, ¿sí?
Solo, no está mal, solo le estoy poniendo más grandecito, ¿no? Recuerda que todas las clases tenemos prueba, ¿sí? Entonces va a ser prueba de lo que ya hemos visto, de lo nuevo que vimos hoy, y así siempre va a ser acumulativo, para que no te me olvides todo lo que ya vamos estudiando, ¿sí? Ya. Listo. Listo, entonces te veo el día viernes, Douglas. Chao. Cuídate. Buenas noches. Buenas noches.